El cáncer de mama sigue siendo la primera causa de muerte de mujeres en México. Es por eso que el día de hoy traemos este episodio para hablar más acerca de esta enfermedad y también para hacer un homenaje a aquellas mujeres que luchan a diario en contra de esta enfermedad. Se calcula que de entre 10 a 12 mujeres mueren diariamente por cáncer de mama. Así que el día de hoy queremos dedicar este espacio para compartirles información respecto al tema. Es por eso que el día de hoy nos acompaña el oncólogo especialista Ricardo Fernández Ferreira. Él es especialista y lo pueden encontrar en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex y también es médico oncólogo del Hospital Médica Sur de la Ciudad de México. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues prácticamente como dijeron, pues cáncer de mama es en realidad un problema de salud pública que sí necesita ser atendido prontamente y prevenido. Y hoy vamos a tener un programa en el cual vamos a llevar de la mano a todas estas mujeres para que puedan seguir qué hacer, qué no hacer, qué mitos y realidades hay sobre desde el proceso de detección hasta el proceso ya más avanzado, ¿no? Entonces, Ricardo, es un tema evidentemente que requiere mucha seriedad para poder tocarlo y leía que el 80% de los casos de cáncer que han avanzado gradualmente han sido desde una mala detección principal. O sea, se necesita completamente un buen ojo clínico para poder detectar un cáncer, pero cuéntanos, ¿quién es el especialista responsable para tratar de inicio a fin un cáncer? Pues mira, en realidad el cáncer de mama se va a detectar desde el inicio por la propia mujer. Eso le llamamos nosotros autodetección. El que acuda a una mujer con un nódulo en la mama, por ejemplo, puede acudir con un ginecólogo, gineco-oncólogo, un médico familiar incluso, un médico internista o incluso un oncólogo médico. Siendo muy sincero, aquí en México el paciente primero acude con el médico general o lo más próximo al médico ginecólogo, y ahí es donde empieza el abordaje inicial de una nodulación, por ejemplo, o una anormalidad en la mama. Doctor, a mí me gustaría preguntarle si el cáncer de mama se puede predecir. Es decir, antes de que a lo mejor yo me detecte o una mujer se detecte una bolita en el seno, ¿hay alguna otra forma de predecirlo? Pues actualmente el cáncer de mama se va a detectar por el hallazgo de que encuentres una mama. Hoy en día sabemos que se puede prevenir haciendo estudios, por ejemplo, como mastografía. Hoy está establecido que a nivel internacional toda mujer de 40 años debe realizarse una mastografía de forma anual para poder detectar este tipo de lesiones que probablemente ni siquiera están causando síntomas o probablemente no tengan alteraciones en la propia mama. Pero ese es hoy en día el estudio estándar que podemos usar para poder detectar este tipo de lesiones. ¿La alimentación actual considera que ha influido en la detección de más casos de cáncer de mama en los últimos años? ¿Nos estamos alimentando correctamente? Pues mira, en realidad ya hay estudios donde dicen que la dieta alta en grasa, por ejemplo, la dieta baja, por ejemplo, en frutas, verduras, soya, por ejemplo, o fibra, eso hace que aumente más la probabilidad de que tengamos, por ejemplo, cáncer. Hoy en día, lamentablemente, como nuestras poblaciones se han vuelto un poquito más industrializadas, pues tenemos alimentos procesados, enlatados, embutidos, etcétera, que tienen ciertos componentes hormonales que pueden propiciar también al desarrollo de cáncer. ¿Hay algún otro estudio, por ejemplo, menciona que la mastografía la debemos hacer a partir de los 40 años de forma anual? Si yo, por ejemplo, tengo 20, 30 años, ¿qué estudio me podría hacer? ¿Una mastografía también? ¿O hay algún otro estudio que me podría indicar que a lo mejor tengo esta enfermedad? Sí, mira, en realidad cuando tiene uno menos de 35 años, lo ideal es hacerse un ultrasonido de mama. Y esto cambia totalmente porque el estudio de imagen, por ejemplo el ultrasonido, ve ciertas características de la mama y puede profundizar para detectar ciertas lesiones. Ahí, por ejemplo, no está recomendado hacer una mastografía. Por lo general nosotros recomendamos un ultrasonido de mama, por ejemplo, en mujeres jóvenes. Una, cuando se detectan, por ejemplo, un nódulo. Dos, cuando tienen irregularidad en la mama. Por lo general, es frecuente que en las mujeres jóvenes encontremos como mastopatías fibroquísticas, que tienen múltiples quistes en la mama, que les duele cuando está el periodo menstrual, y es importante saber si esto es algo benigno o algo maligno.
Entonces aquí pues nos sirve de herramienta importante el ultrasonido más que una mastografía. El hecho, por ejemplo, a lo mejor de si me detecto un quiste en la mama, no quiere decir, bueno, para todos los que nos ven que sea maligno, ¿cierto? Para esto tendrían que hacernos algún tipo de estudio para, pues, valga la redundancia, estudiar el quiste. Exacto, sí, mira, de hecho hoy en día estos estudios de imagen como el ultrasonido mastografía nos dicen, ¿sabes qué? Tiene características benignas, parece un quiste, está bien determinado, tiene el borde liso, está regular, etcétera. Entonces, de acuerdo a esas características que se observan en la imagen, nos hacen sospechar una alta probabilidad de benignidad. Sin embargo, cuando se encuentran datos por imagen sugestivo que este quiste no es normal o no es con alta probabilidad de benignidad, ya ahí es donde vamos al siguiente paso para abordar algún quiste que probablemente no sea benigno, sino probablemente sea maligno. Ok, y por ejemplo, en el caso de que se me detecte un quiste y me hagan un estudio, el estudio refleja que el quiste es benigno. ¿Yo qué es lo que debería hacer? ¿Quitarme el quiste o dejarlo ahí? ¿Es malo que lo deje? Pues mira, en realidad hoy en día los quistes es por estimulación hormonal. Entonces todas las mujeres con su ciclo menstrual tienen un ciclo hormonal de estrógenos y progestágenos. Y eso hace que los quistes cada vez que la mujer va a menstruar se hagan más grandes, duelan y la mama se ponga congestiva. Por eso las mujeres cada vez que van a tener su menstruación o su ciclo menstrual como que les duelen las mamas. Pero esto a qué quiere conllevar de que pues prácticamente durante el tiempo que dura el ciclo menstrual de una mujer, que aproximadamente va de los 12 años hasta los 50 años, estos quistes pueden presentar las mismas características, que aumenten de tamaño, cuando ya no es la menstruación disminuyen de tamaño. ¿Qué sucede si el quiste se mantiene del tamaño o incluso aumenta de tamaño? Aquí es donde debemos de pensar en hacer estudios o quitarlos propiamente dicho, porque pueden ser más lastimosos para la mujer o pueden ser pues estéticamente pues mal vistos. Ok. Bueno, digamos, ¿hay algún riesgo de que si me dejo el quiste se pueda volver cancerígeno? Si tenemos, por ejemplo, ciertos factores, por ejemplo, un quiste que nosotros le llamamos complejo por ultrasonido, donde está irregular, tiene septos, tiene ciertas características por imagen, y aparte es un paciente que tiene antecedente familiar de cáncer de mama, aquí sí ocurre como un riesgo mayor de que esto pueda ser algo maligno. Entonces, a veces por cerciorarnos de, ¿sabes qué? Por ejemplo, llega el paciente y me dice, doctor, es que mi mamá tuvo cáncer, mi hermana tiene cáncer y yo ahorita me estoy tocando, me dijeron que tengo un quiste, pero ya me dio miedo porque puede ser cáncer, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es hacer una biopsia. Se hace la biopsia, se analiza, se determina si estas características son benignas o son malignas y pues se toma la decisión si se tiene que quitar o no. Ricardo, si bien platicábamos hace rato un poco hay mitos y realidades, no sabemos, de que puedes contraer cáncer de mama por un tema hereditario, ¿eso es real? Sí, efectivamente, por ejemplo, hoy en día sabemos que el 5 al 6% de la población puede heredar la mutación de BRCA1 o BRCA2 a nivel mundial, por ejemplo. Pero, sin embargo, existen ciertas razas como los judíos askenazis, donde la incidencia es mucho mayor para tener ese tipo de cáncer de mama. Y esto hablamos de judíos askenazis no solamente en Judía, por ejemplo, sino también en México, en Europa, en América como tal, donde encontramos esta población que justamente van heredando este tipo de mutaciones y pues obviamente pues van desarrollando cáncer de mama donde sea que se encuentren. Sin embargo, también hemos notado que aquí en México también existe nuestra propia mutación para heredar el cáncer de mama. Entonces, hoy en día la mutación que se encuentra en las mujeres mexicanas es aproximadamente del 33% y se ha visto que es una mutación que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Ningún otro país, solamente el país de México es el que tiene este tipo de mutación. Entonces, pues hablamos de un problema más serio cada vez más, sobre todo hablando de cáncer de mama. Ricardo, hablando del primer paso, que creo que es muy importante, que es el tema de la autoexploración, si bien hemos leído mucha información de que explórate y demás,
pero realmente, ¿cómo se realiza una correcta exploración? O sea, si habrá personas que tal vez en un momento digan, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Gráficamente, ¿podrías explicarnos cómo empezar a hacer esta exploración y hacerla de manera correcta para detectar si hay alguna anomalía dentro de este proceso? Sí, mira, en realidad hoy en día, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a consensos internacionales, nos dicen que no está indicado hacerse una autoexploración. Sin embargo, se ha visto que en países donde hay incidencias muy altas, tanto de cáncer de mama como mortalidad de la misma, la OMS nos ha dicho de que sí sirve la autoexploración, sobre todo para generar conciencia de la misma mujer o del hombre que se detecte un nódulo para que pueda acudir con un médico. La forma correcta de realizar una autoexploración es, por ejemplo, lo ideal es en el baño, por ejemplo, o cuando una mujer se va a ir a bañar. ¿Por qué? Porque los escenarios son prácticamente todo compete a un espejo e incluso jabón y regadera, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mujer al inicio tiene que optar 3 posiciones frente al espejo, ¿no? La primera posición es con los brazos, por ejemplo, en la cadera, donde tiene que visualizar la simetría de sus mamas, en el cual podemos observar que las mamas pues están correctamente alineadas, simétricas, donde el pezón no está hundido y se encuentra en adecuada posición. Okay. La siguiente posición es con las manos hacia arriba. Entonces, una vez que la mujer eleva las manos, pues puede contraer un poquito más las mamas, y esto también nos permite visualizar la parte inferior de la mama y determinar si existe también alguna irregularidad por debajo de la mama. La otra posición es las manos en la nuca. Entonces, una vez que la mujer eleva las manos en la nuca, pues podemos observar también la parte lateral de las mamas para ver si no podemos ver visualmente alguna irregularidad que no veamos en la vida común que llevamos, ¿no? Esa es hablando sobre todo enfrente de un espejo. Ya una vez que la mujer va a entrar al baño, por ejemplo, y se empieza a bañar, lo ideal es que se enjabone bien totalmente el cuerpo, y con la mano enjabonada y la piel también enjabonada empiece a hacer ciertos tipos de exploración. Hoy en día tenemos 3 tipos de exploración. Una se llama, por ejemplo, en espiral, donde podemos empezar desde, por ejemplo, de la región axilar, dando en círculos de afuera hacia adentro hasta llegar a la región hasta la región del pezón, y una vez que llegamos al pezón, lo ideal es apretar el pezón. Esto más que nada es porque en el pezón existen ciertos conductos. Si nosotros apretamos y sale, por ejemplo, cierto líquido, sangre, etcétera, pues nos está avisando de que había algo que ni siquiera nos habíamos dado cuenta, y sobre todo, nada más con algo tan sencillo como apretar el pezón, ¿no? Entonces, esa es una forma. La otra forma que usamos más nosotros los médicos es, por ejemplo, hacia abajo y hacia arriba. Entonces, lo usamos como de forma vertical y después de forma horizontal. Entonces, a veces hacemos como tipo cuadrantes, donde podemos observar de la parte superior sin perdernos ninguna parte de la mama, y después de la parte inferior hacia arriba. Justamente la línea media sería como a nivel del pezón, pues ahí podemos revisar perfectamente. La otra le llamamos nosotros como de forma radial, como si quisiéramos hacer un cono, ¿no? De afuera hacia adentro. Entonces todo es como haciendo en círculos, pero hacia adentro, hacia el pezón. Entonces vamos rodeando la mama totalmente. Y ojo, es muy importante que la mama no se detecte con las puntas de los dedos, porque a veces hay mujeres que tratan de hacer esto. Entonces, pues lo único que hacen es se maltratan, se lastiman y no tocan nada, ¿no? La sensibilidad que nosotros los médicos usamos es justamente las yemas de las manos. Entonces, todo es desplazar correctamente la yema. Justamente como ya está enjabonada la mujer, pues permite desplazar mucho mejor y detectar cualquier anormalidad en la piel de la mujer. ¿Cada cuándo, doctor, se recomienda hacer este tipo de exploraciones? Fíjate que lo ideal es que se debe de realizar aproximadamente entre 5 a 7 días después de la menstruación. Sobre todo porque habíamos comentado anteriormente de que la menstruación pues obliga a que el aumento de hormonas congestione la mama. Entonces la mujer, incluso hasta para tocarse la mama, hay mujeres que tienen este tipo de dolores durante la menstruación, que incluso le tocas o ellas se tocan y pues no, están muy irritables. Entonces lo ideal es que pasen una semana aproximadamente después de cada menstruación, y esto sí se tiene que realizar mensualmente. Algo que me llama mucho la atención es que, como mencionaba, hay variaciones genéticas, ciertas mutaciones. ¿Hay alguna forma, algún estudio en donde nosotros podamos saber si
tenemos este tipo de padecimiento para a lo mejor prevenir un cáncer? Sí, mira, hoy en día nosotros los médicos, cuando nos llega un paciente con cáncer de mama, lo que estamos haciendo es chequeo general de toda la familia. Por ejemplo, no está como al público en general debido a que la incidencia pues, de esta mutación es solamente del 5 al 6%, ¿no? Pero pues sabemos que ante un paciente, por ejemplo, con un cáncer de mama ya específicamente de triple negativo o un paciente que tiene ya toda la familia, por ejemplo su mamá, su abuela, su tía, su hermana con cáncer de mama, sabemos que la probabilidad no son de 5%, sino que ya aumentó a un 30-50%. Hasta incluso hoy sabemos que cuando ya está la mutación en un familiar, ya aumenta hasta un 70-80%. Entonces va a ser importante, como bien dices, detectar este tipo de familiares donde se ha visto este tipo de cáncer, donde podemos hacer un estudio, ya sea por la biopsia de la misma mama o una biopsia en sangre, donde se manda a hacer genética de este material de la persona y se puede determinar si existe esa mutación. Bueno, yo me acercaría con un oncólogo para que me lo mandaran a hacer, o cómo es que es el procedimiento. Sí, mira, en realidad hoy en día quien toma la pauta en esto sí es el oncólogo médico, sobre todo cuando hablamos de pacientes con cáncer de mama. Por ejemplo, a mí me sucede de que yo tengo una paciente que tiene cáncer de mama y estoy viendo como factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Por ejemplo, que mi paciente es joven. Una paciente joven menos de 50 años, como que es un foco rojo de decirme, ¿sabes qué? Esto es hereditario. Otro paciente que me dice, ¿sabes qué? Mi tía, mi abuela, mi hermana tuvo cáncer, también es un foco rojo de que existe alguna mutación en este cáncer. El tipo de cáncer que tenga mi paciente, por ejemplo, lo que les decía de cáncer de mama triple negativo, también. Sin embargo, puede que la paciente me diga, ¿sabe qué, doctor? Pero también tengo mi abuelo murió de cáncer de próstata y era avanzado. Mi tío tenía cáncer de páncreas y era avanzado. Y mi tía tuvo cáncer de endometrio. Entonces, este tipo de otros cánceres que no son cáncer de mama también están asociadas a esta herencia de mutación para cáncer de mama. E incluso cáncer de ovario, que hoy en día sabemos que existe como la combinación cáncer mama-ovario. Entonces, por ejemplo, el problema de detectar BRCA, por ejemplo, que es la mutación más común para heredar el cáncer, es que nos lleva a estudiar ahora más cánceres, no solamente cáncer de mama. Oye, Ricardo, si bien la mastografía es un estudio que se tiene que realizar cada año, ¿no? Es algo que prevé justamente, pero es un primer proceso para detectar, no para detectar, como dicen, es para buscar un indicio de que hay una irregularidad en la mama, ¿no? Pero no confirma el cáncer. ¿Es real esto? Mira, en realidad la mastografía nos dice, ¿sabes qué? Tiene una probabilidad de ser benigno, altamente probable maligno. Entonces, de acuerdo a estas características que nos reportan en la mastografía, que nosotros le llamamos BIRATS, que eso es súper importante. Por ejemplo, una mujer, siempre que va a hacerse un estudio, a veces nosotros como médicos es nuestra obligación decirles que deben de aprenderse ciertas calificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces sucede que le preguntas, oiga, ¿a usted le han hecho una mastografía? No, sí, doctor, ¿y cómo salió? Bien, ¿no? Pero no, o sea, esto no es lo correcto porque no hay una participación de la paciente con el estudio que le están haciendo. Aquí lo correcto sería, sí, doctor, me hicieron una mastografía y mi calificación fue 0, fue 1, fue 2, fue 3, fue 4, fue 5, ¿no? A lo mejor yo no sé qué significa esto, pero ya el que me estés dando una calificación a mí como oncólogo médico ya me está ayudando muchísimo. Oye, Ricardo, y hablando de este tipo de calificaciones, ¿en qué número, si me dices, sabes que tu estudio salió en calificación tal, me tengo que preocupar? Y debería, en automático, no pensar ir con un oncólogo, no con el ginecólogo, no con el médico general, sino con el oncólogo directamente. Exacto. Sí, mira, ya a partir de la calificación de 3, ya es de foco rojo, ¿no? A lo mejor por X o Y razón te llegó el resultado y nadie te avisó, pero esto sí es foco rojo de acudir directamente porque se tiene que normar una conducta para ver qué se va a realizar para determinar si esto es malo o bueno. ¿Cuándo es que quédate tranquilo en casa, salió resultado favorable? 1 y 2. El que haya salido 0 también no es un resultado agradable, ¿no? El 0 para nosotros significa de, ¿sabes qué? No me sirvió la mastografía y necesito que le hagan un ultrasonido, necesito que le hagan una resonancia porque no pude ver nada de la imagen. Pero el que sí me salga un 3, un 4, un 5 es
me urge ir ya con el oncólogo médico porque esto ya no es nada bueno. Carlita, Ricardo, aparte es muy importante tomar en cuenta y sobre todo reflexionar en este punto es muy importante. El cáncer no da oportunidades. El cáncer avanza de manera inmediata y si desde el primer dictamen, doctor, no tenemos este ojo clínico y la responsabilidad clínica y con el especialista correcto, es muy difícil que después puedan salvar vidas o que puedan resolver un tema que pudo haber sido inclusive curable, ¿no? Sí, efectivamente, la ventaja de hacer un estudio, por ejemplo, a etapas tempranas, por ejemplo, la mastografía, el ultrasonido, es eso, encontrar el tumor en una etapa tan temprana donde nosotros podemos ofrecer tratamientos desde una cirugía, a lo mejor un tratamiento hormonal a corto plazo, donde la intención sea con la intención curativa, ¿no? Y no hablando de una intención donde sabes que nada más te voy a controlar los síntomas, pero pues desafortunadamente el tumor pues salió de control, ¿no? Entonces, esa es la importancia de prevenir, de detectar a tiempo para que pues una paciente en realidad que puede vivir muchos años, no se vea comprometido su sobrevida en este escenario. Perfecto, Carlita. Doctor, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, los BRATs garantizan, si te sale, no sé, una categoría 4 o 5, esto ya me quiere decir, o sea, ¿está garantizado de que la persona tenga cáncer o hay algún rango de error? Lo pregunto porque a una persona cercana en un estudio que le hicieron le arrojó esta cantidad, el rango 4. Entonces, pues, cuando acudimos con el oncólogo, resultó que en realidad era un detalle que había tenido el laboratorio, como tal no había cáncer. Ok, sí, mira, en realidad nosotros cada categoría tiene una probabilidad de tener cáncer. Por ejemplo, el BRATS 4 nos habla de una probabilidad donde hay un 5% de probabilidad de que sea cáncer hasta un 95% de que sea cáncer. Y eso por eso los dividen todavía en BRATS 4A, B y C, por ejemplo. Donde el A, por ejemplo, tiene una probabilidad de menos del 50% de tener cáncer. El B, por ejemplo, aumenta un poquito más la probabilidad. Entonces, en base a eso, sí nos dan como cierta probabilidad para determinar si este paciente tiene o no cáncer. Algo muy importante que siempre le decimos a los pacientes es que el estudio de imagen no es el estudio diagnóstico final. El estudio diagnóstico final va a ser la biopsia. Hoy por hoy, si mi paciente no tiene una biopsia o si ya te están diciendo, ¿sabes qué? Es que tienes una bolita y es un cáncer, no. Eso no está aprobado hoy en día. Lo ideal es, ¿sabes qué? Saliste con un BRATS 4, se te hizo una biopsia y la biopsia salió esto, ¿es benigno o es maligno? Ahí sí es 100% segura el resultado que sale. Ojo, también es importante saber, por ejemplo, que es otro problema que tenemos a veces entre colegas, como bien decías, a veces también la importancia de saber con quién ir. Porque a veces, por ejemplo, a lo mejor yo como médico novato digo, pues sí tienes, pero te voy a hacer una biopsia por BAF, que es biopsia guiada por aguja fina, ¿no? Y sin embargo, el paciente necesita una biopsia con aguja de corte, que es una aguja un poquito más grande. Entonces, ¿qué sucede? Si el paciente le haces una biopsia con aguja fina, donde es una aguja muy pequeña, probablemente no obtengan el tejido que yo necesito para que me den el diagnóstico. Entonces, probablemente el diagnóstico de un BRATS 4 sale negativo, pero fue porque le hicieron con biopsia de aguja fina y no le hicieron con la otra aguja. Entonces también hasta eso es súper importante saber con qué médico y qué toma de decisión hizo el médico para la toma de biopsia en este paciente, que es lo más crucial y lo más importante para el diagnóstico. Sí, digamos que nos sacan un producto, pues, para hacer el examen, ¿no? Exacto. O sea, toman una muestra pequeña, pero también dentro de todo esto, pues va pasando tiempo y dentro del cáncer es importante ir pues, lo más rápido posible, ¿no? Entonces se recomendaría que si una persona se detecta, pues en la mama, un bulto, acudir con un oncólogo. Sí, lo ideal es, ahora sí que toda lesión, nódulo, quiste o bulto, como quieras decir, o más a veces dicen los pacientes, acudir con un oncólogo médico. Y eso te va a aventajar en tiempo sobre todo, ¿no? Que es lo que hablábamos hace ratito. Exacto, sí. De hecho, a veces me ha tocado, por ejemplo, yo que trabajo tanto en medio público como privado, me ha tocado que el paciente llega, por ejemplo, un escenario común en hospital público de que, ¿sabe qué, doctor? No, pues llevo 3, 4 meses, me detectaron el nódulo y que la biopsia salió mal y ya llevo 3 biopsias y que ha salido negativo, pero ahora tengo un ganglio acá, ahora tengo otra más acá y otra acá y entonces, pues,
eso no es, ¿no? Entonces, algo muy importante es eso, las tomas de decisiones iniciales y el abordar adecuadamente a un paciente con los estudios pertinentes, pues sí es cuestión como de prontitud por parte del oncólogo médico. Ricardo, y perdón que resalte mucho, pero también hice mi tarea, investigué bastante y el crecimiento del cáncer o en este tipo de bolitas es porque no es de 1 o 2 meses, sino llevan meses, incluso hasta años. Entonces, es por eso primordial que si tú sientes una irregularidad, más bien ve con el especialista indicado, que debe ser un oncólogo, no otro especialista, y perdón que reitere, pero es algo muy importante que actualmente sí hay en desinformación o tenemos mucha confianza en nuestro médico general o en nuestro médico de familia, pero realmente no está especializado 100% en el tema. Entonces es algo que nos gustaría aclarar. Otro tema, Ricardo, que nos gustaría saber y que Carlita seguramente lo puso a la mesa es, hay otro estudio como el ultrasonido mamario que ayuda a detectar el cáncer, o tendríamos que hacerlo, bueno, tendrían que hacerlo las mujeres o no tendrían que hacerlo. Hoy en día ya existe otro estudio que se llama tomosíntesis de mama, Okay. donde este es como una combinación de tomografía, ultrasonido y mastografía para poder detectar una lesión. Sin embargo, lo que hemos tenido es un aumento de radiación en la mama, por ejemplo. Pues una mujer que a lo mejor ni siquiera tenía nada, pero le pones una tomosíntesis y sale que no es nada, por ejemplo, pues ya le regalaste radiación extra, ¿no? Entonces, hoy en día el solicitar este tipo de estudios tiene que ser por parte del especialista, porque pues tenemos que saber los pros y los contras a futuro para este paciente, ¿no? Pero, sin embargo, ante un ultrasonido, por ejemplo, una mastografía, y sin embargo yo sigo palpando un nódulo y no me queda claro y la mama se ve irregular, podría yo optar por una resonancia magnética o el estudio de tomosíntesis de mama para poder darme una mayor magnitud de aproximación de la mama para detectar este tipo de lesiones. Por ejemplo, para una mujer de 20 a 30 años, ¿un ultrasonido mamario podría sustituir a una mastografía? Totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que en la evolución del desarrollo de la mujer al inicio, las mamas son, por ejemplo, un poco densas. Entonces, como son densas, la mastografía no logra ver lo que hay después de esa densidad de la mama. Y hablamos de densidad como tejido, como graso, ¿no? Por ejemplo, entonces, imagínense que, por ejemplo, la mama en una mujer joven se ve como muy borrosa. Entonces, si tú haces la mastografía no alcanza a ver atrás de lo borroso de la mama, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, el ultrasonido sí alcanza a ver justamente lo que está sucediendo atrás de lo que podría estar borroso en una mama. Si, por ejemplo, doctor, yo me detectara una bolita a lo mejor debajo de la axila, o si tengo de repente punzadas en los senos, ¿esto también podría ser un indicador de cáncer? Sí, de hecho, hoy en día es poco probable. Sin embargo, sí existen casos de que hemos tenido, por ejemplo, cáncer de mama sin que el tumor esté en la mama, ¿no? Sino que está en el ganglio, por ejemplo. Y a veces es toma de decisión justamente el oncólogo médico. Y a veces pasa que el paciente, pues como bien comentaban, es que el paciente, por ejemplo, va con el médico general, el médico familiar, y tengo un ganglio, doctor, y me está creciendo el ganglio, y me está... No, pero tu mama está muy bien, y tu ultrasonido está muy bien, estás muy bien, seguramente es un ganglio cualquiera, ¿no? No, pues ojo, este tipo de ganglios puede ser también por cáncer. A veces los ganglios más que nada son asociados a infecciones, sin embargo, pues es importante tratarlo oportunamente porque un ganglio crecido no es normal. Oye, Ricardo, una pregunta que me causa ahora y seguramente a muchos hombres también. ¿Te puede dar cáncer de mama a un hombre? Sí, mira, en realidad la probabilidad de tener cáncer de mama en hombre, pues es un hombre en 100 mujeres, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí, la probabilidad es muy baja, sin embargo, ha ido en aumento sobre todo, por ejemplo, en aquellos hombres que usan terapias hormonales, ¿no? Sobre todo los que se dedican a gimnasio, que se meten hormonas, etcétera, para estimulación hormonal de músculo. Entonces se ha visto que este tipo, por ejemplo, la testosterona, los andrógenos, ayudan a aumentar los receptores de estimulación que hacen que activan el crecimiento del tumor. Entonces, hoy en día, pues todos, no solamente las mujeres tienen receptores para hormonas en las mamas, sino también los hombres. Sin embargo, la diferencia es que en los hombres, pues se ve justamente en una etapa adulta.
aproximadamente entre los 70 y 75 años o mayores a esta edad son los pacientes que vamos a detectar con cáncer de mama. Ok. Pues muy interesante todo lo que nos menciona, doctor. Ricardo, se me ocurre otra pregunta. ¿Qué alimentos recomiendas y digas, porque es un tema hormonal al final, ¿sabes qué? Traten de evitarlos y de sacarlos de su alimentación, porque es un mito o realidad que también pueden darte altas probabilidades de contraer cáncer de mama. Sí, mira, hoy en día incluso nosotros los médicos estamos como en contra un poquito de los alimentos embutidos o enlatados o procesados, ¿no? Entonces toda carne procesada, longanizas, salchichas, todo lo que venga enlatado, eso tiene preservadores que justamente estimulan esta hormona. Hoy en día también se están estudiando ese tipo de animales que también se crían con efectos hormonales para que crezcan rápido, se vuelvan más grandes y puedan ser comestibles para los humanos. Sin embargo, no hay una evidencia. Lo que sí sabemos es que toda hormona que se estimula en un cuerpo, pues aumenta la activación de estas células. Y esto podríamos estar hablando a lo mejor de hormonales que se puedan usar para la res, por ejemplo, para el pollo. Entonces ya hoy en día no sabemos en cuánto se puede medir ese tipo de marcadores. Sin embargo, no hay un estudio que contraindique, por ejemplo, todavía la ingesta de carne roja, por ejemplo, ya sea de cerdo, de vaca o, por ejemplo, de pollo en estos casos, porque no se sabe principalmente si tiene que ver con la concentración de a lo mejor algún alimento que hayan tenido estos animales, ¿no? Pero lo que sí sabemos hoy en día es que debemos de comer saludablemente. Lo que se sugiere más es la dieta mediterránea, donde se tiene que combinar sobre todo las frutas, las verduras, la fibra, principalmente tener tu porción de proteína, que nos ayude incluso aceite como en omega 3, que nos ayude principalmente a eliminar todas estas toxinas y a evitar prácticamente a que se desarrolle un cáncer. Él es Ricardo Ferreira, es oncólogo especialista de justamente el centro del hospital de Pemex y también de Médica Sur, y estamos platicando y creo que hemos aprendido bastante, Carlita, para cómo contrarrestar, tal vez, no contrarrestar, pero tal vez tomar mucha precaución ante este tema que es de bastante sensibilidad, sobre todo en un porcentaje alto en mujeres. Y cómo irlo gestionando, ¿no? Inmediatamente que alguna persona se detecte algo anormal, un quiste, pues ir con el especialista adecuado. Porque justamente por la falta de conocimiento o por negligencia a veces se nos va de las manos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que creo que aprendimos bastante. ¿Y qué le dirías a todas aquellas mujeres que en un momento están atravesando por una situación complicada, que han detectado esto? Creo que lo primordial es no acelerarse, no tomar decisiones que cometan una locura, sino ir con un especialista. Es lo que hemos aprendido nosotros con esta tarea que hicimos, Ricardo. Pero ¿qué les dirías a todas estas mujeres que en un momento están en una constante preocupación y que de tal manera detectaron algo extraño? Sí, cuando una paciente, por ejemplo, ya detecta algo extraño, lo ideal es ir con el médico indicado. A veces yo, desde mi punto de vista, y no es que promueva, por ejemplo, la clínica privada, pero a veces, desafortunadamente, en el sistema de salud en el que vivimos, los tiempos nos ganan, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas de salud de repente, si tienes una bolita, te voy a pedir un ultrasonido en 3 meses y te veo en otros 3 meses y a ver, etcétera de cosas. Entonces, si en realidad tienes una bolita, un quiste, una masa, una lesión, acude con un médico especialista, valórate y pues detecta oportunamente el cáncer. Carlita. Sí, también algo importante, ¿qué les diría a las mujeres que les da miedo acudir al médico o vergüenza? Aquí algo muy importante es que hoy en día el cáncer de mama puede ser prevenible, puede ser curado y pues el paciente incluso sin importar el tamaño del tumor
hoy existen varios tipos de tumores en el cual el pronóstico es totalmente diferente. Hemos tenido pacientes que llegan con tumores de 50 centímetros y quedan curados, ¿no? Entonces, el tamaño no es como lo que importa en este aspecto en cuanto a curación. Incluso que se te quite, por ejemplo, la pena, el miedo, porque al final de cuentas la salud es lo más importante y pues sobre todo porque pues vivimos en núcleos familiares donde pues somos una parte esencial para la familia. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Un placer tenerlo aquí. Nos ha ayudado bastante a despejar las dudas, a tener más información al respecto. Vamos a estarles compartiendo las redes del doctor para que se pongan en contacto con él si lo requieren o cualquier duda que tengan. Y pues muchísimas gracias. Y justamente, Carlita, como decías, complementando, les vamos a poner los datos, teléfono y todos los medios de contacto directo para que puedan hacer una cita, una valoración si es necesaria, ¿no, Carlita? Así es, redes sociales. Él es el doctor Ricardo Fernández Ferreira, yo soy Carla Nolasco. Yo soy Alejandro Lira y esto fue, doctor, Confusión.